Buenas tardes a todas y todos. Estamos aquí en el primer evento del segundo de Speculative Futures Barcelona. Ahora explicaremos un poco más. Eh, bueno, tenemos ya más de 30 espectadores, así que vamos a empezar y ya luego, si se incorpora más gente, ya irán viendo. Bien, vamos a tener una sesión de una hora, como ya habéis visto en el Eventbrite, para hablar de futuros en el contexto del diseño, que nos parece que es un tema muy interesante. Y lo que vamos a hacer va a ser, no sé si habéis visto un poco la estructura del evento. Vamos a empezar hablando, en primer lugar, un poco de qué es esto de Speculative Futures como iniciativa, como grupo. ¿Vale? Explicaremos un poco también quién somos los que estamos llevando el grupo, el chapter. Y a partir de ahí ya daremos paso a la mesa redonda, que tenemos a tres panelistas, a tres invitados de mucho nivel. Tenemos a Óscar por parte de Elisaba y Jack. Tenemos luego a Isabel de Futures Factory y tenemos a Manuela Procopio de IED. ¿Vale? Entonces, Livi, si me pasas la... Genial, pues para todos aquellos que no nos conozcáis, que es posible, vamos a hablar un poco de dónde viene esto de Speculative Futures. Speculative Futures es un proyecto que nace de Design Futures Initiative, que es una organización sin ánimo de lucro con sede en San Francisco. Y esto empieza, si no me equivoco, en el 2016 como una comunidad, como un grupo que se reúne habitualmente para hablar de todo esto, que el Futures Thinking, o a veces se conoce como estudios de futuro, en realidad son todo aquel conjunto de disciplinas que ponen el futuro en el centro un poco de la ecuación. Y bueno, esto empieza en San Francisco con este meetup, como os digo, y a partir de aquí, pues bueno, se genera el concepto de chapter, con el cual un poco la idea es reproducir esta iniciativa en otras ciudades, desde en el ámbito local. Y nada, actualmente, ahora en el 2021, si me equivoco, ya Speculative de Design Futures Initiative tiene más de 12 países de representación con distintos chapters. Y la idea es un poco esa, ¿no? Es generar una comunidad para hablar, debatir, reflexionar sobre todo lo que tenga que ver con disciplinas centradas en el futuro. Podemos hablar de pensamientos de futuros o estudios de futuros, se conoce de distintas formas. Y lo que os decía, que tenemos ya una presencia bastante importante. Aquí en España tenemos dos capítulos. Tenemos el capítulo de Madrid, con el cual además tenemos muy buena relación y hacen muchos eventos y de forma muy, muy, muy habitual. Y luego tenemos nosotros, que somos el capítulo de Barcelona, que lo llevamos Livi, que Livi levanta la mano, y yo, el servidor, Xavi. Y luego también ha estado colaborando mucho en el proyecto, que hoy no puede estar, también por temas personales de faena, etcétera, que es Itziar, que también es una muy buena compañera y gran parte de lo que estamos haciendo hoy también tiene mucho que ver con ella. Eh, yo creo que el hito más conocido de esta organización es el Primer, ¿vale? El Primer probablemente es el evento más grande que hay en relación a futuros, a trabajar el tema este de futuros y a debatir sobre este asunto. Y tiene dos ediciones, la de Estados Unidos y la de Europa, y se juntan prospectivistas con distintos enfoques, con distintas metodologías y en un evento para debatir acerca de ello. De hecho, hace un par de años, si no me equivoco, un año o 2 años, se organizó el Primer de Europa en Madrid. Lo llevaron los chicas y los chicos del chapter de Madrid. Y nosotros somos el chapter de Barcelona, como os decimos. Ah, bueno, Lidia, si te quieres presentar tú misma. Bueno, sí. Hola a todos, soy Livia, trabajo como analista de tendencias en Trend Watching hace más de, 2 años y medio así, y tuve la oportunidad de entrar en el mundo de Future Thinking cuando trabajaba aquí en Barcelona antes de irme a Londres a vivir, y trabajando justo con Xavi, con Itziar, que éramos compañeros de trabajo, descubrimos un poco este mundo a la vez, y es muy interesante hoy poder estar aquí compartiendo con ellos también este espacio interesante para poder hablar del tema.
Y luego, por mi parte, yo soy Xavi. Mi background un poco viene del mundo de la publicidad, el branding y la innovación. He trabajado más o menos en esos ámbitos. Y bueno, como ya veis en la descripción, soy una persona bastante estratégica que llevo la estrategia a todos lados. Y luego muy interesado también en el tema de las narrativas, que probablemente es la parte de futuros que más me interesa, ¿no? Cómo construimos narrativas y cómo esas narrativas nos ayudan también a pensar, a reflexionar y a trabajar de forma activa en los futuros. Sí, bueno, nuestra historia con el tema del capítulo de Barcelona empezó a finales de 2019, cuando hubo el primer chapter de Barcelona que lo llevaba Nahum. Y Xavi fue como, bueno, participante del evento, y al final por temas Nahum tuvo que irse de España y le pasó el capítulo a Xavi. Y por eso que llevamos ahora, después de un parón de un poco más de un año, volvemos a intentar fomentar la comunidad de futuros en Barcelona. Y esta es nuestra misión. Nosotros queremos ser un punto de encuentro del pensamiento de futuros en Barcelona, con el objetivo de ampliar los límites de la imaginación para el diseño de un mundo más sostenible. Nuestra propuesta está definida en objetivos, que es dar a conocer los estudios de futuros con sus diferentes vertientes y de su aplicación en distintos ámbitos. También buscamos inspirar, ofrecer contenido de calidad a través de ponentes y dinámicas donde el futuro sea el eje central, como hoy. Buscamos promover y difundir proyectos locales que trabajen con esta temática, y lo más importante, conectar esta comunidad de personas interesadas por el tema de futuros que quieran debatir y exactamente fomentar el pensamiento e intentar acercar eso a, bueno, nuestro cotidiano, ¿no? Así que antes de empezar, quería invitaros a todos a escribirnos. Queremos conocer a personas que estén interesadas en el tema, buscamos colaboradores. Así que si tienes una idea, alguna inquietud, bueno, nuestras redes están abiertas. Puedes elegir la que, bueno, que te venga mejor: Twitter, Instagram, LinkedIn o también por correo. Genial, pues hecha la primera introducción previa para que nos conozcáis aquellos que es la primera vez que sabéis de nosotros. Vamos ahora ya con la mesa redonda, que creo que es la parte interesante de este evento. Si queréis, lo que vamos a hacer primero, para que también los espectadores nos sitúen, es os pediré que cada uno de vosotros, tanto Óscar como Isabel y Manuela, que hagáis una breve presentación de vosotros, y si podéis que también que lo marquéis un poco en el contexto de pensamientos de futuro, de future thinking, también para que la gente se haga un poco más la idea. Si quieres, empiezas tú, Isabel. Vale, pues muchísimas gracias, Xavi, Livia. La verdad es que me hizo mucha ilusión recibir esta invitación, y muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, que estábamos comentando que el hecho de que haya tenido tan buena respuesta este evento pues nos llena a todos de ilusión, notar esa receptividad por una disciplina que igual ha sido un poquito cenicienta un tiempo. También en parte a causa de la pandemia está cogiendo mucho vigor, aunque no solo, y seguro que hablamos mucho. Bueno, pues yo sobre mí, yo soy filósofa, aunque he desarrollado toda mi carrera profesional, que es bastante larga, en la tecnología. He trabajado los últimos años, de la última posición que he ocupado antes de fundar este proyecto de Futures Factory fue como directora de innovación de Oracle, donde he trabajado siempre muy ligada a la tendencia y también al diseño. Yo llevaba el grupo de Design Thinking en España, y una buena parte de proyectos relacionados con ideación y diseño en Europa. Pero la verdad, no voy a decir que eso se me quedaba pequeño, porque no, pero llegó un momento que me entró muy fuerte el gusanillo de los estudios de futuro. La gente me decía: es que siempre estás pensando 4 años o 5 años
por delante de lo que tenemos que pensar, y yo decía, pues sí, pues claro, a mí esto es realmente lo que me gusta, lo que me sale, por definición soy así, me gusta mucho también, como a Xavi me interesan muchas cosas en los diseños de futuro, me interesa la estrategia, la construcción de estrategia, el desarrollo de escenarios, pero me interesa también particularmente mucho la narrativa predictiva, de eso seguro que hablamos mucho, y en parte quizá por mi formación humanista y también porque soy escritora de ciencia ficción, de lo que hablaremos también, o intento serlo un poquito, y aparte este proyecto de formación y de talleres de futuros que llevo en The Future Factory, pues también impulso y os invito a todos una comunidad que se llama Tecnofuturos para el desarrollo de la tecnología, los estudios futuros y la ciencia ficción. Pero bueno, de eso hablaremos después. Muchas gracias, Xavi. Qué bueno, Isabel. Si quieres, Manuela, preséntate tú. Vale, bueno, ante todo, gracias Xavi, gracias a Livia, Speculative Futures, para pues, pedirme que participara aquí en este nuevo evento, que bueno, es el segundo en realidad, pero es el nuevo después de muchos meses, como decía Livia, y es una alegría realmente estar aquí. Yo soy Service Designer y trabajo en IED directora del área de Management and Design Strategies. Bueno, el tema de futuros es algo que siempre creo, es decir, desde cuando empecé evidentemente a acercarme al mundo del diseño y trabajar en diseño, es algo que empezamos a desarrollar porque pues para mí va pues vinculado 100%, no podía ser algo que no exploráramos. De hecho, con mi socia, aún antes de montar en nuestra consultoría de diseño de servicios empezamos a explorar todo el tema de megatendencias y empezar también lo que era la formación de escenarios de futuro. Es algo que venimos haciendo desde hace muchos años. Lo hemos hecho aquí, en América Latina, en Colombia, especialmente en Perú. Y bueno, pues es algo que luego también en IED es parte integral. Ya lo explico. Y creo que esto ya es todo. Explica mi pasión por estos temas. Muchas gracias, Manuela. Óscar, tu turno. Bueno, no volveré a repetir lo mismo, pero muchas gracias a todos y todas por invitarme y crear iniciativas y eventos como este. Creo que es súper importante y súper interesante que pase. Y ya más directamente sobre mí, pues yo soy investigador en el mundo del diseño, sobre todo en investigación mediante diseño, y mi área de aplicación siempre ha sido lo que sería el desarrollo de tecnologías vestibles, ya lo que sería en el cuerpo, sobre el cuerpo o sobre la piel, ¿no? Entonces aquí lo que sería el campo en el que me he centrado siempre ha sido el del diseño de la interacción, y el diseño de la interacción siempre tiene como un background de experimentación, de provocación, también un poco de etnografía, etcétera, etcétera. Sobre todo en lo que me centro yo es en esta exploración de futuros, pero de una manera personal y corpórea. O sea, el especular experimentando encima del cuerpo, el especular mediante la construcción de lo que podríamos llamar presentes alternativos, o sea, experiencias actuales en el hoy, pero ser la semilla de un cambio en el mañana. Entonces yo aquí me diferencio un poco del resto, sobre todo porque a mí me gusta mucho el tocar, el experimentar, el pensar con las manos. Y aparte de esto, pues yo vivo aquí en Barcelona y soy el director del grado de Ingeniería en Diseño Industrial del ISABA, en el cual lo que interesante de este grado es que trabajamos en lo que sería tanto en el presente como en el futuro, y trabajamos en estos dos horizontes para de alguna manera poder transformar la práctica del mundo del diseño, o sea, tanto diferentes años van trabajando a diferentes horizontes para así poder aplicarlo. Y aparte, conjuntamente con el Instituto de Arquitectura Avançada de Cataluña, codirijo el máster en Design for Emerging Futures, que también es un poco esto, ¿no? Lo que os explicaba, es cómo podemos cocinar los futuros desde el presente, ¿no?
esta idea de que los futuros se cocinan ahora, no? Molt bé, pues hasta aquí mi pequeña introducción. Qué bueno. Bueno, muchas gracias a los tres, súper interesante cada una de las trayectorias. Pues así que empezamos ya con el debate. Yo que me gustaría hacer una primera pregunta muy introductoria, pero creo que nos introduce muy bien en el tema. Es, ¿qué motivos creéis o cuáles son un poco los motivos por los que tiene sentido introducir todo el Futures Thinking en programas formativos de diseño? O sea, ¿qué valor le veis a la introducción de metodologías, aproximaciones desde la parte de Futures Thinking o desde los estudios de futuros, como queramos decir, concretamente, ¿no? en los programas formativos de diseño? No sé. Si quieres empezar tú, Isabel, y luego ya el resto toman un poco la palabra. Como queráis. Bueno, yo quizá debería haber empezado Óscar, que me parece que sé que tiene las manos más metidas en lo que es puramente diseño. Seguro que los dos sabéis más de diseño en un sentido amplio, industrial, gráfico, etcétera, a todos los niveles que yo. Yo creo, desde luego, que los estudios de futuros, el Future Thinking, lo que aporta a cualquier profesión y en particular a un diseñador y muy en especial es perspectiva, ¿no? Perspectiva para ser capaz de imaginar visiones alternativas que nos permitan desarrollar pues, un tipo de liderazgo más transformador de la sociedad. A mí me gusta un poco al contrario que Óscar. Yo el lema que digo más que hacemos presentes transformadores de futuro, lo que me gusta decir es que el futuro es un activo del presente. El futuro es una idea, el futuro no lo tenemos que distinguir de la predicción y además la trayectoria de los estudios de futuros y la prospectiva ha ido avanzando mucho en esa dirección, más de escenarios, más de narrativas que de intentar hacer predicciones de tiempo estimado de llegada a una tendencia, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que los estudios de futuro hoy tienen un componente muy activista, sobre todo en esa parte que tiene que ver con el diseño experiencial, que es de lo que hablaba un poquito Óscar. O sea, dentro de los estudios de futuro, aunque de por sí ya los estudios de futuro y conocer lo que es la perspectiva aporta mucho a cualquier diseñador, también hay una disciplina ahora que es el diseño de futuros y el diseño experiencial, que a mí me parece fascinante, que es la disciplina que te ayuda a diseñar para las personas del futuro. Igual que cuando haces design thinking, piensas para una persona de ahora, cuando haces diseño experiencial, intentas imaginar qué necesitará una persona del futuro, cuáles serán sus necesidades y lo trabajas. Y eso te lleva también a hacer prototipos tangibles, como decía Óscar. No quiero robar mucho tiempo, a mí me gusta mucho que conoceréis, por ejemplo, el trabajo que hace Stuart Candy ahí, no sé si conocéis, que creo que es un poco el padre desde mi óptica, que no es exactamente la tuya, del diseño experiencial, y los prototipos, los objetos de futuro que él trabaja me parecen muy interesantes, ¿no? También muy tangibles, y eso me parece desde luego una aportación estupenda de los estudios de futuros al diseño. El objetivo no es tanto diseñar el objeto como utilizar el objeto para tener una discusión, una narrativa, una comprensión del problema de futuro. A mí me parece fascinante. No quiero devorar aquí mucho más. Quiero pasar la palabra a mis compañeros porque vamos a tener muchas oportunidades de entrar. Genial. No, Isabel. Xavi, sí. Ay, sí, no, perdón, no iba a decir que decía que era interesante que igual que empezarais vosotros que tenéis más background en diseño, pero a mí me parece justamente lo contrario, que es muy interesante que tú, Isabel, puedas dar una perspectiva un poco alejada del diseño porque es lo interesante. Y ahora si quieres, Manuela, entras tú con más desde la parte de la escuela de diseño. Sí, porque de hecho iba a decir, claro, Isabel dice, bueno, pues Óscar tiene las manos más metidas en diseño, nosotros tenemos las manos metidísimas en diseño. Y además, precisamente en el diseño también de servicio trabajamos con usuario futuro. Esa es una de las herramientas que utilizamos. O sea, no es cuestión de tangibilizar en un objeto necesariamente o de diseño experiencial. Eso es algo que
está súper extendido también a otras disciplinas del diseño. De hecho, lo que voy a decir para contestar más bien a la pregunta de Xavi, yo creo que el estudio de futuros y en el diseño, como decía cuando me he presentado, ¿no? Es algo que está ahí, porque realmente el diseño va muy vinculado al concepto de cambio, como ha mencionado también Óscar, y consiste básicamente en el diseñador cambia situaciones existentes en preferidas, y eso es inherente al diseño. Da igual la disciplina que estés practicando, y por lo tanto el estudio de futuros es fundamental para un diseñador. Con eso creo que paso la palabra ya. Vale, perfecto. No, completamente de acuerdo con Manuela e Isabel. A mí me gustaría explicar un poco cómo, por ejemplo, aparte de trabajar en el ISABA, también por muchos años he estado trabajando en Holanda en la Eindhoven University of Technology, en el departamento de diseño industrial, que era un departamento que lo que hacía era buscar oportunidades para nuevas tecnologías que Philips o C o, bueno, yo qué sé, NXP, bueno, toda la gente que había por allí iba haciendo, ¿no? Y allí siempre hablábamos que los diseñadores eran opportunity creators, ¿vale? Porque no era sumar lo que había porque lo que había no existía, ¿no? Entonces, para nosotros lo que era súper importante era que todos los estudiantes tuvieran una visión. Eso es un poco lo que comentaba tanto Manuela como Isabel, ¿no? O sea, han de poder tener una dirección a dónde ir personal. Entonces nosotros lo que hacíamos era siempre como la parte de futuros, específicamente la tratábamos en crear una visión personal y una identidad, la cual les ayudaba a llevar esta visión a cabo. Una identidad a nivel de conocimientos, habilidades y también manera de actuar y manera de ser. Entonces, para mí también era solamente esto. Yo creo que el poder tener una visión, cuando todo es posible, la única cosa que está allí eres tú. Entonces, yo creo que el pensamiento de futuro es lo que ayuda es, en esta niebla de posibilidades, pues de alguna manera encontrar tu camino, aunque sea a ciegas. Sí, yo si puedo añadir, o sea, esa palabra visión me parece fundamental. Yo si tuviera que definir los estudios de futuro en los que el diseño es una parte, pero que es un paraguas más amplio, los definiría así, ¿no? Como el objetivo último es negociar una visión y construir un camino que te permita una estrategia llegar a esa visión. Tú empiezas por analizar los futuros posibles, plausibles y probables, decides tu futuro preferible, construyes las imágenes de futuro, valoras los escenarios, diverges sin ninguna intención de converger, como en el diseño de producto. Tú en el design thinking, por ejemplo, vas a ir a construir algo. Diverges y luego converges en el rombo. En el diseño futuro tú te quedas en lo abierto. Tu objetivo es quedarte con todo el paraguas de posibilidades y saber moverte según van moviendo. Pero al final tú tienes que negociar esa visión de diseño, de escenario preferible y alinear a tu organización y tu estrategia ahí, aunque no vayas a hacer un producto. Pero la visión sin visión no se puede hacer diseño, estoy de acuerdo, pero en estudios de futuro es que es el objetivo, es que ahí paras. Ahí paras. Y ahí empezaría otro tipo de diseño. Paras en la visión y un poco en el dibujo de la estrategia. Ya cuando tienes la visión, ya realmente has cumplido tu objetivo, ¿no? Y tardas mucho. Yo aplico una metodología en el curso que hago y los talleres que hago de un futurista que se llama Sohail Ayatullah, que tiene 6 pasos antes de llegar a la visión, pero el último paso es la visión. O sea que totalmente... No, qué bien. No, muy interesante y es exactamente eso. Yo creo que también trabajando desde mi subjetividad, trabajando con tendencias, es un poco, ahí está un poco la diferencia, ¿no? De cómo estamos en un momento en que mirando hacia el futuro y intentando llegar al objetivo y que al final con el diseño de futuros realmente abrir. Y una pregunta, y que ya has contestado un poco, Isabel, ¿qué herramientas, disciplinas utilizáis para llegar hasta ahí? Para poder implementar exactamente el diseño de futuro en ámbitos de diseño o otros ámbitos con los que trabajáis.
Nosotros, a ver, aquí como en todo, pero mucho menos estructurado que, por ejemplo, en el Design Thinking, que está, bueno, IDEO dominó con su metodología, todo el mundo la entiende y la sigue más o menos. Hay montones de herramientas, montones de propuestas, montones de frameworks. Es una disciplina muy viva que ha evolucionado mucho desde que surgió a mitad del siglo XX, en la Rand Corporation, con las etc. Todo eso ha ido evolucionando mucho. Precisamente esto que decía Xavi de las narrativas predictivas y a la comunicación, la visión, etc., ha evolucionado mucho. Y hay montones de herramientas que conoceréis, pues el cono de Boros, el diseño de escenarios, 5 o 6 herramientas distintas, los triángulos de futuro, los backcasting, hay montones de herramientas. Es muy difícil encontrar una metodología que te marque un camino y una secuencia. Entonces, evitando pensar que las metodologías son magia, que creo que es uno de los grandes problemas que se produce siempre, que la gente dice, yo ya sigo esto y aquí magia potagia, toques el tipo de diseño. La receta. La receta. Evitando evitar la receta, yo creo que es necesario tener, o conveniente, por lo menos cuando te inicias, tener una guía, una estructura que te abra un camino y una serie de preguntas. Entonces, yo he encontrado una metodología, después de haber estudiado las más clásicas de prospectiva tradicional, en esta metodología, los 6 pilares de Sohail que sigo, que tiene 6 fases, que van avanzando desde el análisis de la imagen del futuro hasta la profundización en las tendencias, en los problemas emergentes tradicional de la perspectiva, el análisis de la periferia, la diferenciación del ruido de la señal, etcétera. Vas avanzando hasta la construcción de escenarios y una vez que tienes la construcción de escenarios, puedes hacer un análisis en profundidad de por qué las visiones existentes son las metáforas que tienes ahora asociadas son las que son, cuáles son las nuevas metáforas que buscas y a partir de ahí construir una visión y a partir de ahí un backcasting. Yo sigo esta metodología, no es la única, pero sí que os puedo asegurar que he buscado mucha metodología precisamente porque vengo de una gran multinacional donde la clave es escalar, 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 tener algo que pueda funcionar en muchas empresas distintas, con mucho nivel. Y en esta es donde he encontrado uno de los frameworks más razonables. Entonces, yo sigo esa con toda la libertad. Todo depende mucho del lugar de partida de la organización. Claro, no es lo mismo alguien que quiere una imagen que alguien que ya tiene la visión y que no sabe cómo llegar, que alguien que lo que le preocupa es el riesgo, pero yo sigo esta. No sé si con esto te respondo. Os comparto a todos algún white paper luego si queréis donde podéis ver esta metodología de los 6 pilares, que es la que yo estoy proponiendo. Manuela, Óscar, más desde el ámbito del diseño, incluso Sí. desde vuestra práctica profesional, ¿qué herramientas, aproximaciones, no sé si la parte de escenarios, por ejemplo, que es bastante común a todas las aproximaciones, trabajáis tanto o bien en vuestra práctica profesional o bien desde la parte más académica en la escuela? Sí, bueno, usamos muchas herramientas, tanto en la escuela o yo digamos, en el trabajo, en mi práctica profesional. No diría que uso una metodología en concreto, como describía Isabel, que me parece súper interesante y la voy a mirar con interés cuando la comparta. A mí, entre todas las herramientas, sí tengo que sacar una para trabajar los escenarios de futuro y además en realidad se propone como una herramienta que es una manera de trabajar con el cambio y que se aplica también a otros ámbitos, pero en su versión que es la de Bill Sharpe, que es el modelo de los 3 horizontes, yo lo encuentro fabuloso. Y el modelo de los 3 horizontes es fabuloso por muchas razones. Primero porque nos hace entender un poquito también, creo, aquí hago referencia a lo que decía Óscar, que trabajamos el futuro pero a partir del presente. O sea que no es una cosa desvinculada, no hacemos un ejercicio de proyectarnos en un futuro sin tener raíces
donde estamos, lo tenemos, pero lo que es buenísimo en este modelo es que partimos del presente, evidentemente, para crear los otros escenarios. Tenemos un escenario intermedio que es el de Horizonte 2, que es el escenario de transición, y es buenísimo porque es un escenario donde vamos realmente plasmando las acciones concretas que tenemos que hacer para pasar desde el presente al horizonte 3. Y lo que es fantástico del horizonte 3 es que se llama el horizonte del cambio consciente. Y eso para mí es genial porque nos hace entender que las fuerzas externas existen, el futuro tiene unas fuerzas que nosotros no podemos controlar, pero sí podemos en realidad. Podemos describir escenarios de futuros donde el cambio que proponemos es un cambio consciente hecho por nosotros. No es algo que nos venga impuesto desde fuera, desde las fuerzas externas, sino que es algo que construimos nosotros. Os recomiendo a todos que lo probéis si no habéis experimentado esta herramienta. Y dejo aquí la palabra a Óscar para que explique algo. Muchas gracias, Manuela. Un poco la manera que nosotros tenemos de trabajar se relaciona quizá con lo que explicaba Isabel del diseñador casi como activista, como la idea esta de encontrar tu vocación personal, ¿no? Entonces, este proceso de encontrar tu vocación, de encontrar la guerra que quieres luchar, Sí. la hacemos mediante lo que sería estas intervenciones en contexto. O sea, utilizamos mucho lo que sería el salir a la calle y el darte contra la cabeza con el problema que quieres lidiar. Entonces, sí que es verdad que, como comentaba también Isabel y Manuela, hay que trabajar como a diferentes horizontes, ¿no? Entonces, nosotros lo que sí que para guiar estas intervenciones, lo que hacemos es trabajar como, por ejemplo, con un atlas de Weak Signals. Lo que tenemos es como un espacio de posibilidades sobre el cual encontramos los puntos donde podemos hacer alguna cosa nosotros ahora, ¿no? Entonces, lo que intentamos siempre es como trabajar estos dos niveles. Este atlas de Weak Signals, que son como cosas que pasan ahora que creemos que en el futuro van a ser como crear un cambio radical o bastante grande, e intentamos de alguna manera como ajustarlo ahora, ¿no? Como lo del efecto mariposa, lo ajustamos ahora para ver qué pasará después. Entonces, por una parte esto, ¿no? O sea, tenemos estas intervenciones en el actual para crear presentes alternativos. Y estos presentes alternativos, lo interesante es que van evolucionando de diferentes maneras. Pueden evolucionar a nivel de que lo que vas haciendo es como ver qué está pasando en diferentes zonas de tu atlas, o quizá lo que haces que cada presente alternativo crezca sobre el siguiente, o vas quizá expandiendo tu reino en diferentes áreas, ¿no? Entonces, la idea esta de, por ejemplo, encontrar el mañana del mañana, cosas así, lo que hacemos es ir haciendo saltitos que te van llevando cada vez más allá. A mí lo importante, de alguna manera, es no perder esta relacionalidad, este detalle, esta experiencialidad que tenemos en el presente y que es muy importante para los diseñadores y diseñadoras para poder crear algo, ¿no? El problema a veces cuando subimos muy arriba hacia el sol es que en el proceso se queman todos los detalles y acabamos con una cosa a veces muy abstracta. Entonces, nosotros lo que intentamos es mantener esta relacionalidad mediante esas intervenciones para de alguna manera preservar esta riqueza que después es muy interesante para poder diseñar. Entonces, abstraemos el contexto, la manera de hacer, pero mantenemos algunas cosas que lo que hacen es que después nos sea más fácil el poder crear y fisicalizar, si es necesario fisicalizar, o crear una revolución o lo que haya que hacer, ¿no? Me gustaría comentarte dos cosas porque me encanta lo que dices y me encanta además combinar las perspectivas. Una, que no sé si conoces un proyecto que a mí me encanta que se llama, de Stuart Candy, que te dije antes, que se llama El todo a 100 del futuro. ¿Conoces este proyecto? Bueno, ese es un proyecto que a mí me encanta,
que se van muy lejos, que lo que hacen es toman una farmacia de Brooklyn y después de hacer una serie de análisis de personas de futuro, necesidades de esas personas, etcétera, diseña una serie de objetos de futuro y lo ponen a la venta todo a 100. Y el todo a 100 dicen pues, que te cambian CAS por análisis de DNA o te construyen un objetito pues, con 4 cacharros que dice que es un medidor de tu estado emocional, lo que sea. Lo que me gusta de este proyecto, que entiendo que tus tiros van por ahí también, es que este equipo de futuristas lo abre y observa la reacción de la gente en esa tienda. Intentan cerrar el ciclo de ver cómo reacciona la gente ante esos objetos de futuro. En ese sentido, cierran el ciclo de la intervención cogiendo la respuesta de la persona, ¿no? Lo mismo lo hacemos en Design Thinking también cuando se hacen otros ejercicios, ¿no? Entonces eso me gusta mucho. La otra cosa que te quería decir es que en estudios de futuro se habla, una herramienta básica es el backcasting, que es el camino hacia atrás. O sea, tú lo que haces es que te vas a 10 años y esos saltitos que tú das del presente a futuro, nosotros los damos del futuro al presente. Al final es lo mismo, pero los vamos pintando al revés. O sea, tú vas pintando, yo quiero estar aquí, para estar aquí, ¿qué necesito? Esto, para que se suceda esto, ¿qué necesito? Esto otro, para que suceda esto. Y tú vas haciendo como la muñeca rusa exactamente al revés, pero me gusta mucho tu aproximación porque son saltitos. Tú tiras del presente al mañana, y yo tiro del pasado inmediato al siguiente pasado. Entonces, la verdad es que me parece 2 aproximaciones muy complementarias, muy bien. Muy interesante esta última... Perdón, Isabel, muy interesante toda esta última ronda donde habéis comentado más concretamente cómo lo trabajáis, desde qué aproximaciones. Rescatando algunas cosas que habéis comentado, yo creo que de forma tangencial habéis tocado el futuro como elemento inspirador, que me parece interesante. El futuro como elemento para ampliar el rango de la imaginación, que está también por allí. Y luego hay un punto que me interesa especialmente y lo voy a conectar con una pregunta que teníamos planteada, es también el futuro como algo que podemos trabajar de forma activa, ¿no? Y el hecho de imaginar futuros y lo que decíais ahora de ir haciendo el juego, ¿no? De presente, futuro, futuro, presente y haciendo el tirar atrás, el tirar adelante, ¿no? Y tratar de generar puentes allí. Hilando con estos temas que habéis ido tocando, me gustaría preguntaros a los 3, y si quieres empiezas tú ahora, Manuela, en relación a... Como sabéis, venimos de un año un poco raro, que de un día para otro nos han cambiado la manera de trabajar, la manera de relacionarnos, etcétera, ¿no? con esta pandemia. Entonces, hay una especie de debate dentro de la comunidad de futuros, y yo me he encontrado con varias gente que me lo ha ido diciendo, ¿no? De si en momentos de emergencia que estamos viendo como los actuales, tiene más sentido que nunca pensar en futuros, ¿vale? Abrir el cajón de pensar en futuros alternativos, futuros en plural, o no, o en momentos como estos hay que cerrar el cajón y ponernos a vivir el presente y dejar los futuros para momentos mejores. Entonces, ¿cómo veis vosotros en este momento actual? ¿Tiene más sentido que nunca abrir el cajón de futuros o no? ¿Deberíamos centrarnos en el presente y casi, como quien dice, en sobrevivir, ¿no? Si quieres, empieza tú, Manuela. Sí, Xavi, pero te voy a contestar con, o sea, una opinión muy personal, ¿vale? Con lo cual, claro, es mi opinión. Genial. Sí, yo considero que es un poco lo que he dicho antes. Para mí existe siempre este link entre presente y futuro. Por lo tanto, no eliminaría para nada lo que es la visión y a futuro y el estudio también de escenarios de futuro en este momento en concreto. Además, creo que una disciplina como la de Future está acostumbrada precisamente a moverse en esa alta instabilidad y cambiantes de forma muy rápida. Por lo tanto, es perfecta precisamente para moverse en eso. Ahora, que tengamos que hacer a lo mejor escenarios de futuros, aunque sean simples. Quiero decir, imagínate una matriz 2x2, bastante sencilla. Y de aquí a
3 meses la tengamos probablemente que cambiar y revisar ahora mismo en esta circunstancia, te digo que sí. Eso es exactamente lo que va a pasar. Pero aún así creo que es importante y necesario que lo hagamos. Si quieres, Óscar. Vale, sí, perfecto. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Manuela. Hoy no tenemos mucho debate, porque yo creo que es muy importante el pensar en diferentes horizontes. Yo creo que hemos de trabajar en estos momentos, tanto en el futuro como en el presente. ¿Y por qué? Porque lo que ha dicho Manuela, si todo va cambiando constantemente, lo que necesitamos es irnos reinventando en todo momento. O sea, lo que necesitamos de alguna manera es continuamente anticiparnos a lo que va a pasar. Entonces, muchas veces hablamos de que el diseño transforma el mundo, etcétera, etcétera. Pero es que el mundo también transforma el diseño y esto es lo que estamos viendo ahora. Entonces, yo creo que es muy importante este trabajo de especular sobre qué va a pasar, no solo lo que va a pasar al mundo, sino qué nos va a pasar a nosotros. Entonces, este ejercicio también como de ser más de reflexividad, de posicionarte, es una cosa que en estos días, como dice Manuela, o lo haces cada día o te vas. Te vas porque te pierdes, ¿no? Porque todo cambia tan rápido, hay tantas posibilidades que creo que justamente este trabajar a diferentes horizontes, no solo cuestionando lo que va a pasar, sino cuestionándote a ti mismo, creo que es súper importante. Bueno, pues me toca, me parece. Bueno, a mí es que esta pregunta me incendia. O sea, es que me incendia. Primero, primero, por hacer un poco de historia por definición, los estudios de futuro están totalmente ligados a la incertidumbre. Surgen ante la incertidumbre después de la Guerra Fría para ver qué podía ocurrir en el mundo. Por ejemplo, cuando se produce la primera crisis del petróleo, se dispara el número de grandes organizaciones que se ponen a hacer escenarios para intentar manejarse en el vaivén geopolítico que se puede producir. Cuando las cosas se ponen mal, esto se dispara y es evidente, cualquier futurista con el que hables te dice que ahora hay más receptividad, más demanda, etc. Entonces, eso por una parte. Pero por otra parte, y es que por definición, los estudios de futuro surgen para ayudarnos a navegar las incertidumbres. Los estudios de futuro no son predicción, son reflexión. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Manuela. Esos escenarios que hacemos y que vamos a cambiar continuamente, si ya sabemos que lo vamos a cambiar, lo importante es que nosotros tengamos un mapa negociado que vamos cambiando, igual que tenemos un mapa de señales y que las estudiamos para no encontrarnos con un problema emergente después, igual con esos escenarios. Es que por diseño está hecho para ser cambiado. Entonces, y hay que entender qué es lo que más cuesta. La gente, a mí lo que más me costaba y ahora me cuesta mucho menos, yo he notado un enorme cambio en la sociedad y en las empresas desde que hay COVID. Antes muchas empresas me decían, no, mira, no, yo quiero saber los proyectos que tengo que hacer 1 año a 3 años, el corto plazo, mi cuenta de resultados, etc. Ahora que saben que su futuro como empresa está en cuestión, porque se les ha cambiado completamente el escenario, es que no saben lo que quieren hacer y son muy conscientes de que necesitan organizar un proceso interno de reflexión para saber lo que les puede pasar y tener primero itinerarios alternativos de proyectos y acciones para ir por aquí o por allí, ¿no? Pero como dice Manuela, o sea, la gente que está haciendo escenarios simplemente del mundo post-COVID en serio, cada 3 o 4 meses los está cambiando. Si tú te crees que te vas a leer unos escenarios y que eso va a ir a misa para 10 años, es que te tienes que volver a la lección número 1 de la perspectiva. Pero yo mi experiencia es que hay muchísima más receptividad. Yo veo muchísima más demanda entre las empresas. El horizonte se ha extendido muchísimo. Cuando antes a mí me decían, sí, vamos a hacer un taller de diseño y tal, pero yo quiero que me digas los proyectos a 3 años. Decía, bueno, vale, hacemos tu backcasting, tal, de tu visión tú sacas, pero ahora ya la gente desde el primer momento te plantea que el horizonte temporal que quiere estudiar es de 10, o por lo menos de 5. Yo creo que si no hablas de 5,
no hablas de perspectiva ni hablas de futuros, hablas de otras cosas muy necesarias que vienen después de tener la visión, a veces antes, y mejor que haya eso que no lo haya. Pero por eso os digo que es que a mí es que esto me incendia, no sé si se me nota, o sea, es que no entiendo cómo alguien se puede plantear que en un momento como en el que estamos viviendo, lo que tenemos que hacer es ponernos orejeras, quedarnos con el status quo delante y ponernos a poner paños calientes al presente. Es que no lo puedo comprender, que se pueda plantear, o sea, no lo puedo comprender. Sí, es muy interesante pensar que de cierta manera toda la crisis del COVID hizo con que personas que nunca habían tenido ningún tipo de contacto con ideas de futuros entendieran la pluralidad de los futuros, y es exactamente lo que habéis comentado, que los futuros son plurales y por lo tanto nosotros también tenemos que serlo. O sea, desde una perspectiva personal a una perspectiva hasta profesional, si queremos seguir adelante y vivir este, bueno, supuesto nuevo normal que nos están prometiendo, que seguramente serán nuevos normales, porque también la pandemia tendrá finales plurales por, bueno, cuestiones que van desde, bueno, geopolítica a cuestiones hasta de salud y tal. Es muy interesante pensar que trajimos al mainstream esta idea de pluralidad, de futuros, de presentes y de identidades, ¿no? Solo quería... Sí. No, termina. No, solo, bueno, que estamos llegando ya a la recta final del evento y tenemos preguntas aquí en el chat. Y quería también, bueno, animar a los que aún no han enviado preguntas o tal, o que quieren participar de alguna manera, que tenemos el chat y el Q&A. Y si os parece, me gustaría hacer una pregunta que tenemos aquí. ¿Todo bien? Sí. Pues Tom 018 dice, vuelve a menudo la palabra preferible, pero ¿preferible para quién? A lo contrario, la palabra política no se aparece. ¿Por qué? Bueno, ¿quién quiere contestar? No, yo quiero entender bien la pregunta. La palabra, perdón, al contrario, la palabra... Preferible y la palabra política. Sí. Política. Sí. Vale. ¿Por qué hablamos de preferible y no de política? Mira, los estudios de futuro tienen por objetivo construir una visión. La visión tiene que ser una visión negociada, por definición. Por eso hacemos talleres también. Mi visión puede ser muy interesante y podríamos hablar horas de esto de la visión personal que ha dicho Óscar, pero la visión de una empresa o de una sociedad o de una organización es mucho más rica cuanto más gente es, y solamente si mezclas visiones de distinta gente te puedes aproximar a intentar poner un poco de orden en las cosas que pueden pasar. O sea que todos los ejercicios están orientados a captar las imágenes de futuro que tiene mucha gente en la organización. Siempre hablamos de quién tiene que estar en la habitación para que esté todo el mundo. Por ejemplo, si tú haces futuros sanitarios, pues te deberías ocupar que tienes a los médicos, que tienes a los enfermos, que tienes a todos los actores afectados por ese futuro y que recoges su perspectiva. Ese equipo es el que, apoyándose en herramientas y en trabajo, debe intentar negociar cuál es la visión del futuro preferible para el grupo. Lo primero es que todos los involucrados estén y luego que consigan transmitir sus ideas, que desafíen sus supuestos sobre el futuro, que se imaginen futuros mejores y que los negocien. Entonces, tienes toda la razón. O sea, el futuro, la primera pregunta que hay que hacerse, pero desde que empiezas, es ¿para quién? ¿A quién le afecta este futuro? Y asegurarte que cuando tú trabajas ese futuro metes a todas las personas que le afectan. Y lo de la política, bueno, pues esto nos puede llevar dos o tres reuniones. Es fundamental. O sea, vivimos en cualquier futuro que imaginemos, tanto el del futuro del trabajo como el futuro de la educación, como el futuro de la salud, todo va a tener un componente político. Entonces, si no cuentas con las organizaciones que van a tener que apoyar que ese futuro o el de las ciudades funcione, mal vas. No sé si te contesto, si quieres que entremos en otros debates, pero desde luego contar con los agentes políticos en cualquier análisis de futuro es muy importante.
Sí, si puedo añadir una cosa, Liz, que decía Isabel, que además son dos conceptos que ha dicho, porque el tema de la participación es fundamental y en políticas públicas, precisamente, una de las que tiene que ser las direcciones de los estudios de futuro, tiene que ser exactamente la de futuros participativos, ¿vale? Claro. Algo que pues necesita ser explorado más y más y que une exactamente todos estos conceptos que estaba explicando ahora mismo Isabel. Sí. Ahora, yo noto en esa pregunta un cierto disgusto que incluso puedo compartir de no actividad, de no compromiso con esto que estamos nosotros aquí intentando empujar, del pensamiento de futuro, los estudios de futuro, no voy a decir en la clase política, pero en las personas que están liderando algunas organizaciones, yo desde luego en España veo poco compromiso comparado con otros países, ¿no? Hablaba esta mañana con un futurista, uno de los padres de la perspectiva de España, que me hablaba de que, por ejemplo, en Finlandia la asignatura de perspectiva es troncal. Todo el mundo está en el currículum. Estudies lo que estudies, sabes algo de perspectiva en el segundo ciclo de enseñanza. Es algo que forma parte de cualquier profesión. Todo el mundo tiene nociones de perspectiva. Todo el mundo tiene por lo menos la semilla, la necesidad de saber que si hace un plan, una estrategia, tiene que tener una visión. Y yo creo que esto es una asignatura pendiente en España, pero vamos, de primer nivel. Que si hicieran un barómetro estamos, pero muy, muy en la cola, ¿eh? No sé si compartís la opinión. Óscar, no sé si querías añadir algo al respecto. No, si quieres pasemos a otra pregunta. Yo creo que lo han hecho muy bien. No te quieres liar. No, o sea, estoy completamente de acuerdo que el diseño siempre es político. O sea, el decidir no meterte en política, en diseño, es una decisión política. Por lo tanto, esta idea del diseñador o diseñadora invisible no existe. O sea, en verdad tú siempre te posicionas, tú siempre decides. Entonces, lo malo es al revés. Lo malo es hacer ver que no pasa. Entonces yo creo que es muy importante el tomar conciencia sobre tus decisiones y el impacto que van a tener y sobre todo de la responsabilidad que tienes en relación a ellas. Sí. Entonces yo creo que para mí esto es muy importante. Entonces nosotros, por ejemplo, toda esta parte de las intervenciones es la manera que tenemos de crear participación. Es una participación muy a lo bestia, entre comillas, ¿no? Porque como no vaya bien, te dan, ¿no? Entre comillas, es el choque directo con la realidad. Pero creemos que es muy importante, sobre todo, para evitar a veces este proceso de casi de testeo a distancia, que es tiro la caña a ver qué pasa, porque todo el mundo sabe que echa la pregunta, echa la respuesta. Entonces, un sistema de hipótesis-validación muchas veces cada persona se lo puede llevar a su casa de la manera que quiera y justificar lo que le dé la gana. Entonces, estoy exagerando, entonces nosotros lo que hacemos es ser más extremos a la hora de posicionar tanto a la sociedad como posicionar al diseñador o diseñadora o el grupo de personas colaborando. De esta manera es desde el choque sobre el cual se crean nuevas posibilidades. Y esto es lo que buscamos. Nosotros buscamos el choque, buscamos la fricción para generar cosas nuevas, que ni uno ni otros nos imaginamos. Qué interesante, Óscar. Yo creo que aquí nos hemos ido más a la parte de diseño especulativo, ¿no? De que plantean Dan and Raby del futuro casi como elemento provocador y elemento de crítica, que es muy interesante. Nos quedan 5 minutos, alargaría muchísimo más el debate, pero aprovechamos también que, como hemos dicho, que esta última parte la dedicamos también a los espectadores y espectadoras que querían hacer preguntas. Tenemos aquí una pregunta de Miguel Pantaleón, que a mi juicio muy interesante. Habla de cómo ligar toda la parte de prospectiva, de estudios de futuros, con la parte de pensamiento sistémico, es decir, de entender las estructuras que subyacen, ¿no? Y cómo en realidad, a la hora una vez hemos pensado, planteado, generado esos futuros desde un punto de vista
ideal, ¿qué papel juega entender los sistemas que subyacen para construir o diseñar o, digamos, o acercarnos a esos futuros, teniendo en cuenta las estructuras sistémicas que subyacen, ¿no? En realidad, en cualquier realidad? Pues mira, ahí si me dejáis, yo te cuento algo que me encanta. Pues justo una de las metodologías que yo aplico dentro de la parte de profundizar es lo que se llama el análisis causal en capas. Lo que intenta es encontrar debajo de la metáfora real del presente de un determinado problema cuáles son las cosmovisiones y los sistemas. O sea, vamos avanzando desde la letanía, desde lo que se dice, desde el discurso establecido, hasta el descubrimiento de la visión del mundo y luego de los sistemas que apoyan esa visión del mundo y que impiden que esa visión del mundo cambie. Eso sería una fase de análisis, el entender esos sistemas que están por debajo de cómo estamos funcionando, que haríamos cuando estamos profundizando en la imagen del futuro actual. La otra pregunta es, luego, ¿cómo los cambio? Una vez que tengo la estrategia y una vez que tengo una vez que tengo la visión, la estrategia. Pero dentro de los estudios de futuro, como tú muy bien apuntas, es fundamental que antes de que tú hagas tu nueva visión, antes de que hagas el escenario, fíjate lo que te digo, si te lo tomas en serio y antes de que tú hagas tu nueva visión, analices no solo cuáles son las ideas, sino cuáles son las cosmovisiones y los sistemas que están haciendo que esas ideas funcionen y permanezcan. O sea, lo tienes que hacer al principio. No al principio, pero pronto. No sé si te... Y ahí esta metodología del análisis causal de capas te da un poquito de estructura, ¿no? Para situarlo en el contexto. No sé si... Sí. Perdón, Isabel. Sí, yo quería añadir que, por ejemplo, con la herramienta que mencioné antes, la de los 3 horizontes, también para los escenarios de futuro, es una herramienta que pues tiene un enfoque totalmente sistémico. De hecho, se basa pues en analizar estos cambios como un sistema de patrones sistémicos y no como acciones individuales, ¿no? que suceden y que pasan o que podamos crear. Por lo tanto, bueno, sí, seguramente hay varias herramientas, sí. Exacto. Sí. De las que se puedan utilizar tienen este enfoque sistémico, sin duda, Miguel. Sí. Es que si no, no haces nada. Si no haces un proyecto, no haces un futuro. Exacto. A mí también lo que me gustaría añadir es que este sistémico se puede hacer de muchas maneras. O sea, tú puedes hacer un análisis sistémico desde arriba, rollo top-down, pero también lo puedes hacer desde abajo. Entonces, yo lo que me gustaría también poner sobre la mesa es que también la manera de ver el sistema afecta en la manera de solucionarlo. Entonces, yo creo que también es interesante pensar a veces, no tanto de manera global, sino a la escala de una persona para entender el mundo a la escala, a entender el valor que tiene para cada persona. Porque muchas veces estamos acostumbrados, si lo miramos desde muy grande, la gente se convierte en números. Pero al final lo que importa es si puedes andar, entre comillas, lo que nos importa a nosotros es cómo vivimos, cómo estaremos, etcétera, etcétera. Entonces hay una parte también de la escala humana que es una cosa muy importante de mantener siempre allí. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es intentar este pensamiento sistémico desde lo que tú puedes hacer desde tu perspectiva. Y en lugar de quizá una persona sola intentar de analizarlo todo, intentar tener una pluralidad de personas para crear estas diferentes visiones. O sea, Óscar, perdona. No, perdona, si lo he entendido bien, si lo he entendido bien, te refieres de entender lo sistémico no desde la foto global, desde la foto macro, que sería, ¿no? Entender realmente pues, qué agentes tienen más peso, qué agentes tienen menos, que ahí probablemente el individuo tiene un peso minúsculo yendo a lo concreto, ¿eh? Tú hablas casi de hacer lo contrario, sino de sacar la estructura partiendo del individuo, ¿no? Y entonces entender qué relaciones tiene el individuo con su entorno para poder atacar desde allí, ¿no? la construcción del futuro de forma activa. ¿Era eso? Sí, un poco pensar, por ejemplo, pensar en relaciones, pensar en trayectorias, pensar en cómo esto construye alguna cosa.
Y sé que había un comentario Sí. sobre el diseño como una construcción social, si ya no funciona o no funciona, que había por allí. A ver, yo creo que a mí me gusta mantener que, por ejemplo, si nosotros diseñamos desde un grupo de personas o desde una institución grande o lo que sea, si diseñamos para un número concreto, al final lo que creamos es como un Frankenstein, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gusta siempre el intentar bajarlo siempre a que una persona se ponga en situación o intente solucionar algo. ¿Por qué? Porque somos 10 personas o una identidad, bueno, no es identidad, bueno, perdona. Entidad. Una institución intenta hacer algo, al final acabamos siendo como 5 personas que, ¿qué significa? Son 10 manos, 10 pies, 5 cabezas. Esto no es a la escala humana. La escala humana es una persona con 2 brazos y también si hablamos a lo no humano, la manera más fácil de poder entender los actores no humanos es experimentándolo tú al mismo nivel que ellos. Entonces yo creo que estas son cosas interesantes a la hora de tener diferentes visiones. Como decíamos antes, lo importante es cómo recoges información de diferentes áreas y diferentes visiones para hacer, Exacto. bueno, para de alguna manera entenderlo tú, ¿no? O crear tu propio posicionamiento. Sí. No, totalmente. A ver, yo creo que podríamos seguir aquí por 3 horas más, pero me imagino bueno, tenéis otras cosas y también habíamos acordado con este horario. Quería invitaros a contestar las preguntas que tenemos en el chat por redes. Así que podemos enviar por correo y nos la contestáis y así subimos después la respuesta para que todos, Claro. bueno, los atendentes también tengan respuestas que desafortunadamente no tenemos el tiempo, porque de verdad, si fuera por nosotros, podemos hacer una sesión de 3 horas. Muchísimas gracias por vuestra aportación, por la colaboración, por el tiempo. Ha sido genial, yo no podía imaginar una mejor manera de empezar la fase 2 del capítulo y Xavi y yo estamos muy emocionados. Queríamos agradecer a Itzi, nuestra otra compañera que no ha podido estar, pero también agradecer su aportación y nos vemos por redes. Otra vez, quien quiera de alguna manera, estamos siempre abiertos a propuestas y a conversaciones. Y es eso. Bona nit, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Igualmente. Chao.